Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Fodor y voy a tratar de darles unas pinceladas del concepto de interseccionalidad y de cómo este concepto, como categoría de análisis, aporta y completa la diferenciación que ustedes ya han estado analizando que existe entre las categorías de sexo y de género. El análisis, entonces, al análisis que han venido teniendo hasta ahora de las categorías de sexo y género, vamos a agregarle este nuevo concepto de la interseccionalidad, que de una manera muy sencilla podemos definirlo como un instrumento para comprender las distintas formas que funcionan los sistemas de exclusión social para las mujeres. Cuando hablamos de género, es indispensable atravesarlo con esta categoría de análisis, con el análisis interseccional, porque la categoría de género no es suficiente para analizar las distintas situaciones de desigualdad que nos afectan a las mujeres. Si hacemos un poquitito de historia, vemos que este concepto aparece en el año 1989 en Estados Unidos a través de la abogada afroamericana Kimberly Crenshaw. Ella, en el marco de una discusión de un juicio laboral contra la General Motors, advirtió que las mujeres, las trabajadoras negras, sufrían una discriminación especial. Una discriminación especial con respecto a las demás mujeres y con respecto a los hombres. Es decir, que con respecto a las trabajadoras negras se interseccionaban las categorías de mujer, clase y etnia. Según Crenshaw, a nivel estructural, el enfoque de la interseccionalidad permite centrarse en la manera en que las mujeres afroamericanas se encuentran en el cruce entre diferentes situaciones de subordinación y que por lo tanto sufren una discriminación distinta a la discriminación que sufren, por un lado, las mujeres blancas y por otro lado, los hombres afroamericanos. Para abordar su situación es necesario, entonces, considerar en qué medida el racismo amplifica el sexismo y en qué medida la homofobia amplifica el racismo. Crenshaw, en determinado momento, es invitada a discutir cuestiones de discriminación de género y raza en el grupo de expertos de Naciones Unidas. Y ella, cuando da su discurso, afirma algo que a mí me gustaría leérselos directamente, y es lo que voy a hacer ahora. Dice lo siguiente: si bien es cierto que todas las mujeres son de alguna manera sujetas a la discriminación de género, también es cierto que otros factores relacionados con las identidades sociales de las mujeres, tantos como la clase, la casta, la raza, el color, el origen étnico, la religión, el origen nacional, la orientación sexual, son diferencias que marcan la diferencia en la manera en que los distintos grupos de mujeres experimentan la discriminación. Estos elementos diferenciales pueden crear problemas y vulnerabilidades que son exclusivos de grupos particulares de mujeres o que afectan de manera desproporcionada a algunas mujeres con respecto a las demás. Es decir, ¿para qué nos sirve este concepto de interseccionalidad? Nos sirve para desafiar el modelo hegemónico de la mujer universal.
y para entender las experiencias de otras mujeres. Dentro de el grupo de mujeres hay otros subgrupos y otras mujeres que están subalterizadas y que tienen otras experiencias. En especial, Creashaw lo explicaba con respecto a las mujeres pobres y a las mujeres racializadas, como producto de la intersección dinámica que se diaga entre el sexo, el género, la clase y la raza. Es decir, que si bien la condición de género determina el lugar que las mujeres ocupamos con relación a los hombres en el sistema patriarcal, el colectivo de las mujeres ocupamos este lugar de distintas maneras. Y este lugar que lo ocupamos de distintas maneras va a depender de las condiciones que tengamos con respecto a la edad, a la clase, a el lugar de vida, a la orientación sexual, a la etnia que tengamos, a la condición que tengamos frente a la capacidad o a la discapacidad, a si somos migrantes o no somos migrantes. Con este concepto de la interseccionalidad vamos a pasar de un enfoque unitario a un enfoque que va a tratar de integrar todas estas desigualdades múltiples. Ahora bien, para tratar de que las políticas públicas resuelvan esta serie de desigualdades, lo que tenemos que hacer no es sumar desigualdades, es decir, al género le sumamos la etnia, a la etnia le sumamos la situación social, sino que vamos a tener que tener en cuenta cómo todas estas desigualdades se interseccionan para poder tener políticas públicas que aborden todas estas desigualdades entre sí, o algunas de estas desigualdades entre sí. Porque si analizamos estas desigualdades entre sí, no vamos a obtener políticas públicas integrales. Bueno, ahora, como yo les dije anteriormente, este término nació en Estados Unidos a través de Creashaw, pero podemos decir que sin hablar de interseccionalidad, se hablaba de interseccionalidad. Así, por ejemplo, Olympe de Gouges, en Francia, decía en la Declaración de los Derechos de la Mujer, ella en realidad comparaba la dominación colonial con la dominación patriarcal y establecía analogías entre las mujeres y los esclavos. Entonces vemos que ahí trataba dos categorías que se interseccionan, como son la colonialidad y el género. Y entre nosotros, en Sudamérica, la pintora Tarsila do Amaral, que es la autora de Avaporú, que es un cuadro espectacular que tenemos acá en el Malva, tiene otro cuadro no menos famoso, que es el cuadro A Negra, que representa a una mujer que tiene hipertrofiados sus labios y sus senos, y que es se interpreta que es una nodriza, que es una alegoría de las nodrizas brasileñas que eran madres de leche en el Brasil de la colonia. Entonces, esta corriente que se origina en Estados Unidos
se le ha dado en llamar el Black Feminist, porque precisamente nació como una corriente que se opuso a lo que pensaba, digamos, el feminismo hegemónico blanco. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, está bien, las mujeres como colectivo sufrimos esto, ¿no? Pero ojo, no todas las mujeres sufrimos lo mismo. La mujer blanca, burguesa, de clase media, tiene estos sufrimientos. Pero yo, como mujer negra, pobre, racializada, tengo otros sufrimientos, tengo otros problemas. Estos otros sufrimientos, estos otros problemas me interseccionan y los tienen que tener en cuenta. Por eso, este feminismo hace una crítica a el feminismo, digamos, de la segunda ola de Simone de Beauvoir, cuando decía no se nace mujer, sino se llega a serlo. ¿Por qué? Porque este planteo de Simone de Beauvoir era un planteo que tenía que ver con la mujer burguesa que estaba en su casa. Es un planteo que no tiene que ver con estas mujeres pobres, racializadas, de otras etnias que tienen otros problemas. Este concepto, el concepto de la interseccionalidad, se dice que es un concepto viajero, porque es un concepto que ha ido hacia otras disciplinas y que ha sido muy valiosa en otras disciplinas, como por ejemplo la sociología, la antropología. Es un concepto que es muy utilizado cuando se habla de discapacidad, es un concepto muy, muy útil cuando se habla de discapacidad, porque no es lo mismo hablar, cuando se habla de discapacidad, hablar de una mujer discapacitada, que hablar de una mujer, de un hombre discapacitado, hablar de una mujer discapacitada que es alfabetizada, o hablar de una mujer discapacitada que es analfabeta. Ahora bien, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a este concepto es que, si bien lo que hace este concepto es visibilizar, es ir en contra de la hegemonía de la mujer como un grupo, el grupo en sí de mujeres como, como grupo político, como grupo de choque, como, como grupo de reclamo, es un grupo que sirve, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta el concepto de interseccionalidad, utilicémoslo, pero no dejemos de reconocernos como que pertenecemos a un grupo de mujeres que es un grupo vulnerable y que en muchas situaciones como grupo estamos vulnerabilizadas. Bueno, este era el concepto que les quería traer de interseccionalidad. Creo que es un concepto muy útil y que aporta mucho a la teoría del género como categoría de análisis. Muchas gracias.